Siguiendo el curso de Historia del Arte en Aula Mentor, vamos a hablar del arte musulmán. Un arte religioso. Hagamos una introducción. El arte musulmán es un arte religioso porque parte de una sociedad que no puede separar la religión del resto de sus manifestaciones. Una sociedad que durante la Edad Media giraba en torno al Corán, su libro sagrado. Aunque no existía una prohibición expresa, con el paso del tiempo se abandonó la representación de imágenes. Solo Alá puede crear seres, si bien en sus primeros momentos sí se dieron, como lo demuestran, entre otras obras, los palacios omeyas del desierto, en el siglo VIII, con numerosos relieves y esculturas. Qas al-Hayr, oeste, Gilbar al-Machar, Mashhata, Hisar al-Mar y Asmarra. Dicha negación icónica generó posteriormente un extraordinario desarrollo de la arquitectura y la decoración. Hablemos de los materiales y decoración. También el arte constructivo se adaptó a estos preceptos y a pesar de comenzar utilizando la piedra sillar para sus grandes construcciones, como en los casos referidos, pronto la abandonó, sustituida por materiales menos consistentes como la mampostería, el ladrillo, la madera y el yeso, ya que solo Alá puede crear cosas duraderas, mientras que el hombre y sus obras son efímeras, inmersos en una naturaleza que cambia y se transforma constantemente. La decoración ocupó los edificios de forma obsesiva, bien cubriendo extensas superficies murales, bien constituyendo frisos por la suma de motivos repetidos continuamente, desarrollando así el sentido oriental de lo infinito. Dichos motivos fueron vegetales, como el aturique o entrelazo de zarcillos, geométricos basados en las estrellas de lazo o compuestos por la escritura árabe, kúfica, recta, o nexji, curva. En cuanto a la arquitectura, de sus influencias clásicas y orientales, podemos decir que la arquitectura islámica se sirve de una fusión entre el sustrato clásico, aprendido en los territorios conquistados de Siria, Palestina y norte de África, intensamente romanizados, y las influencias orientales, que irán cobrando peso conforme la expansión musulmana alcance tierras más al este, Mesopotamia y Persia. Se hará uso así, en principio, de la piedra sillar, el arco de medio punto, la cúpula hemisférica y se reaprovecharán materiales romanos imitándose su tipo de columna, como evidencian ciertos edificios tempranos. Hablemos de la influencia clásica. Quwat as-Sahara, la cúpula de la roca de Jerusalén, allá por el 690-692, se inspira en los edificios martiriales paleocristianos erigidos en Tierra Santa, cubriéndose con cúpula de madera. La gran mezquita de Damasco, 709-715, levantada sobre el romano templo de Júpiter, reaprovechó sus órdenes corintios, incorporando el arco de medio punto. La gran mezquita de Kairouan, en el 836, asimismo, hizo uso de columnas romanas, aunque de menores dimensiones. Hubo unas influencias orientales que paulatinamente se fueron introduciendo elementos orientalizantes y adquiriendo personalidad propia. Los arcos lobulados, mistilíneos, de quilla, de herradura, túmidos, bóvedas de arcos cruzados, de mocárabes. A partir de la conquista mongola del califato abasí, allá por el 1258, se observó una tendencia al recubrimiento cerámico integral del edificio, generalizándose el empleo de iwan y las bóvedas con grandes mocárabes, tal y como ejemplificaban las mezquitas de Isfahán. La mezquita al-Hama, en los siglos VIII al XVII, la mezquita real, 1612 a 1617, y la mezquita de Sayyid-ul-Hasalah, en 1617, modos constructivos extendidos por Extremo Oriente. En cuanto a la mezquita, su tipología básica, podemos decir que los tipos de edificaciones fueron variados. Fortificaciones, palacios, baños, madrasas, pero sin lugar a dudas, el edificio primordial fue la mezquita, en árabe masjidí. Su tipología más común parece remontar su modelo al patio de la casa de Mahoma, con dos partes muy diferenciadas, el Sahan,
o zona descubierta, patio, y el harán, o sala de oraciones cubierta. Esta última constituida por un bosque de columnas, palmeras de los oasis, a la vez que al multiplicar los ejes espaciales a través de sus numerosas naves, produce zozobra y desorientación espacial a no encontrar el visitante una jerarquía dominante, estructuradora del conjunto, resultando por tanto un espacio anticlásico, totalmente alejado del tipo basilical grecorromano. En cuanto a las partes de la mezquita, podemos decir, en cuanto al interior de las mezquitas, sus naves, en número variable, separadas por columnas y adinteladas, se dirigen hacia el muro de la Qibla, orientada hacia la Meca, en cuyo centro se abre un nicho, el mihrab, lugar dedicado simbólicamente al profeta. Al exterior, un alminar o minarate servía al almuacín o almuedano para llamar desde lo alto a la oración. Aunque sus formas son muy variadas, la tipología más común se basa en la superposición de cuerpos cúbicos creciente, como evidencia el de la mezquita de Kaibarán. De los palacios podemos decir que, por otro lado, como son residencias de califas, emires, sultanes, etc., y fueron construcciones muy repartidas por el orbe islámico. Aquellos erigidos en zonas con antigua presencia romana o bizantina adoptaron plantas regulares, como ocurre con los citados palacios omeyas del desierto o con el ya tardío Topkapi en Estambul, mientras en otras zonas, como Al-Ándalus, muestran formas irregulares orgánicas, Medina Zahara o la Alhambra. Hablemos del Al-Ándalus, el arte hispano-musulmán, la mezquita de Córdoba. La llegada de los musulmanes a España, allá por el 711, y su vertiginosa conquista dará lugar al desarrollo del arte islámico peninsular, siendo la mezquita de Córdoba su primera gran construcción. Sus obras comenzaron con Abderramán I, sobre el 786 al 788, emir independiente, sobre las ruinas de la catedral visigótica de San Vicente, de la que se reaprovecharon sus capiteles corintios, que fueron el motivo de la adopción del doble sistema de arquerías, por la poca altura de aquellos. Fue ampliada por Abderramán II en el 848 hacia el 852 y abierta la denominada Puerta de San Esteban, en tiempos de Muhammad I, 855-856, en la que por primera vez aparece el alfiz. El primer califa, Abderramán III, 912-961, levantó el alminar, aunque sin duda la etapa más esplendorosa se llevó a cabo en la época de Al-Jahen II, en el 962 al 976, con una ampliación que incluía el mihrab, que hoy podemos contemplar decorado con mosaicos bizantinos, dos cúpulas, linterna de arcos cruzados y introducción de arcos lobulados, especialmente en la Maksura, junto con los capiteles de pencas que completaron el novedoso repertorio. El caudillo Almanzor, en el 981 al 1002, finalizó la mezquita con el añadido más amplio, pero asimismo menos innovador, pues resultó una copia del periodo de Al-Jahen II. Del arte hispano-musulmán, en cuanto a sus grandes obras, podemos decir que a lo largo del periodo islámico numerosos edificios fueron ejecutados en los diversos periodos políticos, destacando la Mezquita del Cristo de la Luz, en Toledo, todavía en época califal, en el 999, el Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, en el siglo XI, perteneciente a la época de Taifas, o las construcciones sevillanas almohades, la Giralda, 1184-1195, o Alminar de la Mezquita Aljama de la capital, y la Torre del Oro, hacia el 1220. Del arte hispano-musulmán, en cuanto a la Alhambra de Granada, podemos decir, entre los siglos XIII al XIV, supuso el broche final del arte andalusí. En ella resume el carácter general de la arquitectura musulmana con una disposición orgánica, antirracional, que produce sorpresa en el visitante, con una construcción realizada con materiales pobres, cumpliendo así los preceptos religiosos, pero encubiertos con una variada decoración en madera, yeso y azulejos, generando así una arquitectura ficticia que muestra lo que es sus magníficas bóvedas de mocárabes
no son sino la decoración en yeso de una estructura de madera. Por otro lado, es una arquitectura provisional, simbolizando así el sentido nómada del pueblo árabe, basada en la casa-jardín, que emula las antiguas tiendas abiertas hacia el vergel de los oasis. De este modo, su núcleo constructivo es el patio con fuente, que conecta el interior de las estancias con el exterior. El concepto del arte mudéjar, podemos decir que el arte mudéjar no alude solamente a una cuestión étnica, como si se tratara del arte hecho por los mudéjares, es decir, por los musulmanes que se encuentran sometidos al poder cristiano en España. El término es algo más amplio y complejo porque está aludiendo a una expresión artística singular que vendría definida por unas características que lo hacen único y diferente. No se trata de un arte de estructuras puramente occidentales, al que se le añade una peculiar ornamentación de raíz islámica, sino que cuenta con su propia concepción espacial y con una original decoración derivada de lo islámico. El arte mudéjar cuenta con sus propios elementos estructurales, como sus torres, campanarios, inspiradas en los minaretes musulmanes o con elementos constructivos y decorativos específicos. Hace uso de los materiales pobres, como el ladrillo o el yeso, los juegos lumínicos en la eliminación de los aparejos externos, buscando con la decoración ciega los contrastes de luz y de sombra. Consigue la desmaterialización arquitectónica típicamente musulmana gracias a la utilización de la cerámica y una tendencia al horror vacui, sobre todo en los exteriores, cuya filiación resulta igualmente clara. No obstante, en la concepción tanto planimétrica como en alzado sigue modelos tipológicos cristianos, aunque transformando su impresión espacial.